Buenos días a todos. Empezamos hoy la segunda jornada del, Hola. Vale. Del EI Tech Fest 2023. Hoy por la mañana tendremos charlas sobre inteligencia artificial. Ahora os dejo con el primer ponente, Daniel Gallo, es profesor titular de la Universidad de Oviedo en el Departamento de Informática y nos va a hablar sobre la inteligencia artificial con un tono un poco humorístico. Esperemos. Muchas gracias por asistir. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, antes de empezar quiero advertir que estoy bastante acatarrado, ¿de acuerdo? Entonces no voy a tener el nivel de efervescencia habitual en mí. Entonces, quien no haya tenido asignaturas conmigo, pues normalmente soy más movido, ¿vale? Después, a lo largo de la charla voy a haceros preguntas, necesito votos a mano alzada, así que vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Y la prueba consiste en lo siguiente. Lo que querría saber es cuántas personas sabéis más o menos o habéis probado ChatGPT y similares. Vamos arriba. Vale. Quien no haya levantado la mano, que no se preocupe, que lo que vamos a hacer es hablar de ese tipo de modelos a lo largo de la charla, aunque no soy un experto, no soy del área de ciencias de la computación e inteligencia artificial, pero bueno, me las apañaré, ¿de acuerdo? Así que esto tiene que ver con el título de la charla y si no os importa, voy a intentar ponerme un poco más cómodo. Porque claro, es una charla de 1 hora. Las gafas. Ya solo me falta el roncola. Bien. ¿Saben aquel que diu que va en un mono, un extraterrestre y multivac? Y entran a un bar y va el camarero y pregunta: ¿cuántos creéis que esto iba a ser un chiste? Manos arriba. ¿Cuántos creéis que iba a ser un chiste? Vale. Bueno. Es normal que pensaréis que fuera a ser un chiste porque esta estructura, un personaje y quizás otros personajes entran a un bar y pasan cosas, es uno de los tipos de chistes más antiguos que existen, ¿de acuerdo? No es que sean viejos, es que son antiguos. De hecho, conocemos uno que tiene 4.000 años aproximadamente. La gente que haya cursado asignaturas conmigo sabe que tiendo a remontarme en la historia bastante, entonces esto es muy on-brand. Para quien no lea sumerio con fluidez, os hago una traducción, el chiste está ahí mezclado con otros proverbios, más o menos dice lo siguiente: un perro entra en una taberna y dice: no veo nada, así que abriré esta puerta o esta otra. Y diréis, no lo entiendo. No es que el chiste no tenga gracia, ¿vale? Porque los chistes que no tienen gracia sabéis dónde debería estar la gracia, solo que no la tiene. El chiste simplemente es incomprensible. ¿Por qué? Pues porque no vivimos en Sumer. Entonces no sabemos todas las suposiciones que hacían los sumerios sobre los perros, las tabernas, si se veía o no se veía en una taberna y qué se hacían las puertas en las tabernas. Solo podemos hacer conjeturas, ¿de acuerdo? Entonces todo ese contexto nos falta para entender el chiste. Pero bueno, eso es normal, que un chiste después de 4.000 años envejezca mal, es normal. Hay cosas que seguramente dentro de 4 años la mayor parte de la gente no las entienda, como esto, ¿vale? Que no es un chiste, es un meme, soy muy de memes. Si no estáis pillando la referencia... Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Esa es la referencia, ¿vale? Entonces, dentro de 5 años, ¿quién se acuerda de esos momentos tan embarazosos en ese matrimonio? ¿Vale? Pero estoy divagando, ¿de acuerdo? Vamos a volver al título,
Un mono, un extraterrestre y Multivac entran en un bar. Correcto. La charla va de chistes. Y puede estar bien, puede ser interesante hablar de chistes en las Tech Fest. Estamos en fiestas, en unas fiestas un poco raras porque hay clase, ¿vale? Pero en fiestas. Y estaría guay hablar de chistes y la verdad es que hay muchos profesores que a lo mejor dedicamos una parte sustancial de la clase a hacer básicamente rutinas de stand-up comedy. Pero bueno, que no debiéramos. Que no me oiga el catedrático de la Universidad de Granada. Sigo divagando. Bamba de chistes. Pero sale Multivac. Multivac es un guiño a las personas conocedoras de la obra de Asimov, y quienes conozcan a Asimov, hablaremos de Multivac después, saben que Multivac era un ordenador súper masivo, enorme, que se usaba a modo de oráculo omnisciente para guiar los devenires de la humanidad. Dicho de otra manera, la charla va de chistes e inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es que la relación entre chistes e inteligencia artificial, o mejor, sistemas inteligentes, podemos recorrerla en dos sentidos, ¿vale? Manos arriba, ¿cuánta gente cursó ya y superó la asignatura de sistemas inteligentes? Bueno, pues esas personas conocen los clasificadores, ¿vale? Bueno, pues es concebible coger una batería de chistes, una batería de textos que no son chistes, que son refranes, anécdotas, narraciones del Mundial de M. Rajoy, y tratar de entrenar un clasificador que nos diga si un texto es chistoso o no es chistoso. Y así tenemos puntuaciones para los chistes, podríamos tener un sistema que nos diga una puntuación para un chiste. Por supuesto, la prensa podría decir que tenéis una IA que se ríe. Es mentira, no tenéis una IA que se ríe, tenéis un clasificador que te da una puntuación a un chiste en base a un entrenamiento con chistes puntuados por gente, ¿vale? Entonces eso es concebible y cuando curséis sistemas inteligentes, que no lo habéis cursado, ¿por qué no entrenar un clasificador que detecte chistes, ¿vale? Tiene más interés, y la charla va por esos derroteros, coger sistemas inteligentes que ahora están más en boga, como GPT, y ver si son capaces de generar chistes, ¿vale? ¿Qué prompts les tengo que dar a un sistema como GPT para que produzca un chiste? No algo que simple y llanamente parezca superficialmente un chiste, sino que de verdad tenga gracia. Y diréis, ¿y eso son tareas razonables para gente en informática? Bueno, desde luego sean entretenidas. Hay una serie de campos en los que podría tener interés hacer todo esto. Moderación de contenidos. En el año pasado, a finales, tuvimos aquí a Jan LeCun, Premio Princesa de Asturias, que mencionó de pasada que en Facebook utilizan sistemas automáticos para marcar contenido problemático. Un problema, valga la redundancia, con el contenido problemático es que hay ocasiones en las que algo que cualquier ser humano con dos dedos de frente ve obviamente que es un chiste, pues a lo mejor un sistema automático te lo marca como una amenaza, ¿vale? Peor aún, hay cosas, textos que cualquier ser humano con dos dedos de frente ve que son una amenaza velada, un insulto xenófobo o racista u homófobo o misógino, y que se intenta hacer pasar burdamente por humor. Entonces, en ese área podría tener sentido dedicar esfuerzos a detectar lo que es humor, lo que no es humor, y dentro del humor lo que es ofensivo y lo que no es ofensivo, ¿vale? Están muy de moda también los sistemas conversacionales. Tarde o temprano, a medida que más y más personas utilicen esos sistemas conversacionales, pues habrá la típica persona usuario, que se intentará hacer el gracioso con Siri o con Alexa, ¿vale? Y sería chocante, llamativo, que el sistema intentase actuar literalmente ante un comentario humorístico. Entonces no decimos que Siri le ría las gracias al chistoso de turno, pero sí que dé algún tipo de respuesta del estilo de sé que estás intentando tomarme el pelo y no voy a hacer lo que estás diciendo. Y diréis, ¿y la generación de chistes, la generación de comedia con grandes modelos lingüísticos? Bueno, hay un área de trabajo que se llama la literatura computacional, que consiste en cómo incorporar herramientas automáticas para producir literatura. Y tiene una larga historia,
por lo menos desde el siglo XIX. Por supuesto, lo que parece a priori más sencillo es intentar generar poesía, ¿vale? Pero con los grandes modelos lingüísticos puede parecer razonable intentar generar narrativa. Bueno, pues los chistes son microrrelatos, al fin y al cabo. Así que dentro de ese área podría tener todo el sentido del mundo utilizar sistemas automáticos para producir chistes, ¿vale? Por otro lado, en los sistemas conversacionales, si tienes un sistema conversacional que es capaz de detectar que la persona que lo está usando le está intentando hacer una gracia, puede intentar que ese sistema responda con una gracia, ¿vale? Luego veremos si merece la pena arriesgarse con ello. Entonces, por ahí van a ir los tiros en esta charla, ¿vale? Pero antes de continuar, tenemos que tener un poquito unos conocimientos teóricos sobre chistes. Todo el mundo entiende lo que es un chiste, pero quiero dejar claro que solo vamos a tratar de chistes y por qué los chistes son un material razonable, mientras que otras formas de humor pues ya se complica bastante, y que si los grandes modelos lingüísticos fallan con los chistes, pues va a ser complicado que generen memes o que generen, pues qué sé yo, episodios de una sitcom, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí una definición de este lingüista, de ese libro, no, de este artículo, perdón, tenéis el enlace cuando os facilita las transparencias, que básicamente lo que nos dice es que un chiste es una pieza de literatura oral, humorística, ¿vale? Perdón, que lo que hace es construirse de tal manera que la tensión va creciendo hasta que se libera súbitamente en la parte final, el punchline, el remate, ¿vale? Y que después de ese remate no hay nada más, ¿de acuerdo? Dicho de otra manera, un chiste es un globo y lo que vas es hinchándolo, hinchándolo, hinchándolo y lo revientas. Y una vez que reventaste el globo, el chiste acabó, ¿vale? Esta otra definición de este libro introduce la idea que antes dejé caer de los grupos culturales. El chiste tiene sentido dentro de un contexto cultural. Fuera de ese contexto cultural, el chiste es incomprensible. Fuera de los círculos sórdidos de las tabernas sumerias, el chiste del perro, las puertas y el no ver nada carece de sentido. Dentro de 100 años, pues si algo sobrevive de esta época digital, pues habrá historiadores preguntándose qué es un Ferrari, qué es un Twingo y por qué cambiar un Ferrari por un Twingo es la última muestra de despecho o de desprecio hacia tu pareja, ¿vale? Por cierto, parece ser que la expareja de Risto Mejide cambió un Twingo por un Ferrari, me alegro por ella. Bien, entonces salió el punchline en la definición anterior y hay otra última definición de otro lingüista hablando sobre los remates. Y que lo que nos dice es una cosa muy interesante, y es que el remate es aquella parte final, aquella porción final del chiste, que si la cambias por otro elemento, puedes convertir un chiste en un no chiste. Y esto nos viene muy bien, porque luego volveré sobre ChatGPT, pero la gente que ya lo usó sabe que esos sistemas les das texto y lo que hacen es continuarlo. Así que esto es, como dirían los americanos, una bola fácil. Si te doy un chiste salvo el remate y no eres capaz de completarlo con algo gracioso, pues ChatGPT no molas, ¿vale? Entonces, este es uno de los experimentos que haremos. Pero basta de teoría. Vamos a ver algo práctico. Eugenio. Bien, para quien no lo conozcáis, Eugenio fue, porque falleció, un humorista tremendamente popular en este país a finales de los 70 y principios de los 80, y que fundamentalmente contaba chistes, historias, ¿de acuerdo? Vestía de negro riguroso, botón desabrochado, mangas remangadas, gafas de sol, voz profunda y con una cara, un semblante totalmente serio. Fumaba, porque de aquí se podía fumar en la tele, bebía, porque se podía beber en directo en la tele, normalmente un destornillador o whisky, y era tremendamente popular, ¿de acuerdo? Sus chistes han envejecido razonablemente bien, ¿de acuerdo? En comparación, por ejemplo, con los chistes de Arévalo, salvo que seáis muy hardcore y os vaya el masoquismo verbal,
no busquéis chistes de Arévalo, salvo que queráis ver homofobia, misoginia y burlas hacia la gente con dificultades del lenguaje. ¿De acuerdo? Los chistes de Eugenio han envejecido razonablemente bien. Si no lo conocéis, buscad. También de aquella época pues os puede interesar Gila y Tipicol, ¿de acuerdo? Formación multidisciplinar en la universidad, ¿de acuerdo? Alguien dirá que estamos infantilizando al alumnado. Bien, 2 chistes de Eugenio, ¿de acuerdo? Este es el primero. ¿De dónde es un tío que entra en un bar? Pide un whisky y resulta que en el bar había un mono, una especie de medio que iba dando brecos de un costado a la otra. Y en un momento dado, el mono da un brinco encima de la barra y pone los cataplines dentro del vaso de whisky. El tío se lo queda mirando y digo, oiga, camarero, ¿y por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? A mí que me cuenta por qué se los ha puesto, oiga. A su izquierda había un tío que estaba tomando café y digo, oiga, perdona, digo, ¿usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? Digo, yo qué sé, oiga. Digo, pregúntale al pianista, que me parece que el mono es suyo. A la derecha había un tío que estaba tocando el piano. El tío se agosta, digo, oiga, perdona, digo, ¿usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? Digo, hombre, digo, por el título no, pero si me la tararea. Bueno, parecía un ejercicio de listening de la escuela de idiomas, ¿vale? O sea, se grabó, se está digitalizado un cassette, esto se vendía en las gasolineras. Interview, cassettes de Eugenio, de Arévalo, tabaco. Lo entendisteis grosso modo, ¿no? Un mono que pertenece a un pianista introduce sus genitales en el whisky de este buen hombre. Dice cataplines, ¿vale? En los 80 eso era transgresor. Va preguntando a distintas personas que están en el bar hasta que llega el pianista y el pianista que está a lo suyo, ahí viene el punchline, lo que dice es que de título no, pero que se la tararé, ¿vale? Mentalmente, puntuad de 0 a 10 el chiste, que me imagino que lo habréis oído en vuestra tierna infancia alguna vez. De 0 a 10. Y todas las personas que le den 5 o más, un aprobado, que levanten la mano. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas consideran que el chiste, bueno, tiene cierta gracia, ¿vale? Me salté esto. Ah, mira, el Twingo. Bien, el segundo chiste. ¿Saben aquel que diu que va en un mono, un extraterrestre, y Multiva, que es un ordenador gigantesco, y entra en un bar? Y va el camarero y les pregunta, ¿qué les pongo? Y entonces el mono saca una máquina de escribir diminuta y empieza a escribir. Un martini agitado, no mezclado. Y va el extraterrestre y diu, les traigo paz. Y termina el Multivac diciendo, es que yo soy un ordenador y no puedo beber, pero me he tomado un programa que simulase el sabor de un martini. El camarero se los queda mirando y digo, ¿y vosotros de qué vais? ¿De chistosos? El mono se ríe, o no se ríe, chilla, cuchilla los monos, coge la maquineta y vuelve a teclear. Chistosos, nosotros, para nada. Es que hemos leído que el martini es la bebida de los inteligentes y sofisticados. Mismo procedimiento. Pensáis una puntuación de 0 a 10. Y quien le dé más de un 5, honestamente, que levante la mano. Uy, menos mal, ostras, 5. Vale, 5 versus 6. Vale, no hace falta que me deis el para bien, ¿vale? He peleado en
he toreado en plazas más duras. Vale, el segundo chiste, por supuesto, no es un chiste de Eugenio, ¿de acuerdo? El pobre Eugenio no vivió para ver esta época moderna en la que nos situamos ahora. En ambos salen monos, ¿de acuerdo? No voy ni a confirmar ni a desmentir que igual estaba pensando en el mono y sus cataplines cuando pensé en el título de la charla, ¿vale? Pero el mono del título de la charla es otro mono diferente, es el mono de la máquina de escribir. El segundo chiste, por poco, pero perdió, ¿vale? No es tan gracioso, ¿de acuerdo? Y eso, que se hizo aquí un gran esfuerzo. El chiste se hizo con la ayuda de ChatGPT. El típico titular sería: una IA produce un chiste en el estilo de Eugenio. No, las IAs no hacen nada, no existen, ¿vale? Las IAs no existen. Como la meritocracia no existe, es mentira, es una fábula. Tienes un sistema automático que puedes usar como una herramienta. Entonces, en ChatGPT, para pergeñar ese chiste, pues tuve una larga conversación, pues que me llevaría 40 minutos o 50, en el que le pedí ayuda para completar un chiste. ChatGPT me pidió el principio del chiste, se lo proporcioné, me pidió la descripción detallada de los distintos personajes, el mono, su máquina de escribir, porque la máquina de escribir es importante, el extraterrestre, qué pinta el extraterrestre con multivac, qué es multivac. Hubo que trabajar en las frases del extraterrestre, básicamente daba 3, vengo en son de paz, llévame ante tu líder, saludos desde el planeta X, ¿vale? Diréis, ¿no es eso lo que dice al final? No, porque ahí hubo intervención humana. Metí la frase esta de los Simpson, a ver si alguien la pillaba y le daba un toque extra de chispa, ¿vale? Os traigo paz. Sobre la bebida, como le explicaba por qué el mono tenía una máquina de escribir, pues insistía en el martini de James Bond. ¿Por qué? No por las películas, por las novelas. Y si no era el martini, eran bebidas que incorporaran banana. Porque claro, monos, ¿de acuerdo? Entonces costó muchísimo, muchísimo trabajo parir ese chiste. Luego se guionizó en el estilo de Eugenio, se contrató a un actor profesional poco conocido para que lo locutara y el chiste pues pierde contra uno de un mono y sus cataplines, ¿vale? Entonces, la cuestión es, vale, multivac más o menos dejé claro lo que era, qué pinta el extraterrestre todavía no lo sabemos, y por qué hay un mono con una máquina de escribir y eso juega un papel crucial en esta historia, tampoco lo sabemos. ¿De dónde viene todo eso? Pues viene de 2 historias de Isaac Asimov de los años 50, que son muy interesantes porque anticipan los sistemas generadores de texto a partir de entradas, anticipan los sistemas de cómputo masivo, anticipan los diálogos conversacionales con sistemas inteligentes y anticipan el entrenamiento con cantidades masivas de texto para, de algún modo, extraer conocimiento, ¿vale? Cuando os pase las transparencias, si hacéis clic ahí, iréis al Web Archive, uno de los mejores sitios del mundo mundial, y podréis leer la revista original, ¿de acuerdo? Sin destriparos la historia, lo que os voy a decir es que en el dedo del mono hay un mono capuchino. En el chiste de Eugenio hablan de a medio, contexto cultural que se pierde para la gente más joven, ¿vale? Se refiere a una serie de dibujos animados que se llamaba Marco, basada en la novela De los Apeninos a los Andes, y Marco, que tenía que ir hasta el cono sur de América a buscar a su mamá, pues iba acompañado de un mono pequeñito, ¿de acuerdo? Como ese. Entonces, por eso Eugenio dice una especie de a medio. Bien, divago. La cuestión es que aquí hay un científico que opera a un mono capuchino para usar su cerebro como un ordenador. Diréis, anda, una red neuronal, equilicua, una red neuronal natural en vez de artificial. ¿Por qué? Porque era inconcebible en los años 50 decir que un ordenador era capaz de hacer lo que iba a hacer en esta historia. Que consistía en que al mono se le leía el inicio de una pieza literaria y el mono la completaba. No es que la supiera de memoria, no, pergeñaba la historia en base a la entrada.
Si lo que escribía el mono coincidía con lo que había escrito el autor original, léase Shakespeare, era que la obra era buena. Y si no coincidía, el que tenía razón era el mono, porque para eso era un algoritmo perfecto, objetivo y neutral. ¿Os suena lo de los algoritmos neutrales, objetivos? Los datos hablan, no son racistas, ni coloniales, ni opresivos. Es dataísmo, otra ideología, otra creencia. Bueno, la cuestión es que no os voy a destripar la historia, pero Asimov en 1953 pues, se le ocurrió la idea de que era posible dar una entrada de texto a un sistema automático y que ese sistema la iba a completar, de algún modo, ¿de acuerdo? Este mono, además, hace referencia a la idea esa de que un número infinito de monos con máquinas de escribir al final van a acabar produciendo las obras de Shakespeare, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos el mono con la máquina de escribir. ¿Y el extraterrestre Multivac? Es de otra historia corta que se llama El Chistoso y es una de las múltiples historias de Multivac en las que, digamos, la humanidad tiene este sistema masivo de cómputo que se usa a modo de oráculo y hay una serie de científicos, grandes maestros, que tienen como misión plantearle preguntas a Multivac. ¿Por qué? Porque como toda la ciencia fácil ya se ha hecho, pues hay que hacerle preguntas rocambolescas. ¿De acuerdo? Entonces, Multivac contiene todo el conocimiento de la humanidad, guiño codazo a la web, y los grandes maestros deciden libremente qué le preguntan. Bueno, pues hay un gran maestro al que un empleado de rango inferior sorprende contándole chistes a Multivac. Diréis, bueno, es libre de hacer lo que quiera. Pero claro, hay un problema. El gran maestro es una persona socialmente alienada que solo establece vínculos con otros seres humanos contando chistes. Y que los cuenta muy bien. Y entonces ese empleado va a hablar con un administrador para decirle, es que creo que este gran maestro le está contando chistes a Multivac para que Multivac produzca chistes nuevos. Hola, idea de la charla de vamos a hacer que GPT produzca chistes. Por supuesto, el gran maestro lo niega, dice que eso es una estupidez y que en realidad lo que se pregunta es de dónde narices vienen los chistes. Y diréis, ¿cómo que de dónde narices vienen los chistes? Sí, ¿quién los inventa? Porque no hay nadie que diga, es que yo invento chistes. Bueno, buena fuente. Berto. Bueno, en la historia esta, digamos que la tesis es que los chistes aparecen espontáneamente en las mentes de la gente, que nadie afirma ser autor de chistes y que quiere saber quién los inventa. Y resulta que los inventan los extraterrestres para hacer experimentos con la psicología humana. Ahí está el extraterrestre. ¿Qué sucede? Que tenemos la fortuna o desgracia, de que en este cuento de los años 50 hay media docena de chistes, ¿vale? Chistes probablemente autoría de Asimov o que son variantes suyas de chistes de la época, ¿vale? Con lo cual, tenemos ahora mismo el chiste del mono y el pianista. Para hacer un experimento sencillito, le quito el punchline e intento que un modelo lingüístico lo complete y a ver qué pasa. Tengo los 6 chistes de Asimov. Bueno, igual es un poco. A ver, los chistes de Asimov, cuando vayáis a leer el cuento, veréis que son viejos, no, rancios, ¿vale? Un pelín misóginos. Asimov no era probablemente la persona más galante con las mujeres del mundo. Él seguramente pensaba que sí, pero no. Pero ofensivos no son, no hay violencia, ¿vale? Simplemente son chistes rancios con trazas de misoginia. Pero claro, si nos dicen que los grandes modelos lingüísticos rápidamente degeneran en producir discurso de odio, necesitamos empujarlos un poco más fuerte, ¿vale? Así que lo que necesitamos es la obra maestra de la ingeniería alemana, el chistebot. Bien, South Park. Bueno, es de cuando era para mayores de 13 años. Pero bueno, es un poco más obsceno que decir cataplines. Si tienes 8 años y cataplines te resulta chocante. Entonces, este es un capítulo, típico capítulo de South Park, en el que pasan cosas rocambolescas. Básicamente dan unos premios de la comedia y votan, deciden dar el premio de gente menos graciosa del planeta a los alemanes.
No sé si con razón o sin razón, pero bueno, ganaron los alemanes. Los alemanes se enfadan. Ellos consideran que no son gente no graciosa y para probarlo fabrican un robot que cuenta chistes, ¿de acuerdo? La cuestión es que los chistes son raros, pueriles, con ciertas obscenidades y normalmente involucran celebrities, ¿vale? Resulta que Chistebot, pues en el universo de South Park, se convierte en el mejor humorista del planeta, ¿vale? Entonces vamos a utilizar esto porque como aquí ya empieza a haber un poquito de tensión, vamos a ver hasta dónde nos llega el modelo lingüístico. Entonces, la situación es la siguiente, y aquí sí que voy a necesitar, para no meter la pata, ir a mis notas, porque claro, no me dice mucho un dedo así levantado. No. Parece el talonario de Mufaci. Vale. Muy bien. Ya sabemos lo que son los chistes. Narraciones cortas de tensión creciente que alcanza el culmen en el punchline, en el remate. Si retiras el punchline, la narración es aparentemente coherente y no graciosa. Simple y llanamente quieres que te resuelvan el enigma. Pero el enigma puede resolverse de una manera no chistosa. Tenemos múltiples técnicas que podemos utilizar con textos. Pueden trabajar con textos, clasificarlos, puntuarlos, organizarlos y producirlos, ¿vale? Podríamos, y hoy os lo lanzo ahí como reto para la gente de sistemas inteligentes, hacer un clasificador que te diga si algo es un chiste o no. Y un clasificador que, dados una serie de chistes, te dé puntuación y te separe chistes buenos de chistes malos. Pero bueno, eso es un poco rollo. Más interesante, más divertido, potencialmente más obsceno, puede ser utilizar un gran modelo lingüístico para que produzca chistes. Y ya tenemos una selección, ¿vale? Tenemos el chiste del mono y el pianista, tenemos la media docena de chistes rancios misóginos de Asimov, más todos los chistes obscenos de Chistebot, ¿vale? Entonces tenemos material razonablemente útil. Pero claro, hay que hablar de modelos lingüísticos para las personas que no levantaron la mano en la primera pregunta. No usaron ChatGPT, no les suena GPT, no saben lo que es. Bien, ¿qué es un modelo lingüístico? No un gran modelo lingüístico, un modelo lingüístico, lo que podéis tener en el teclado predictivo de cualquier móvil. Bien, un modelo lingüístico es un artefacto que te dice si una palabra es, cuán probable es que una palabra siga una secuencia de palabras previas, ¿vale? Fin de la historia. En un dispositivo en el que solo podéis trabajar con los pulgares, o sea, ni siquiera estáis al nivel de un mono con una máquina de escribir, pues claro, el texto predictivo ayuda, ¿de acuerdo? A veces mete la pata, pero ayuda. Los modelos lingüísticos son muy útiles para ponerlos como una fase de postprocesamiento tras sistemas de reconocimiento de habla o reconocimiento de escritura, ¿vale? Si yo entrara por esta sala y dijera buenos días, ¿qué tal estáis? Y un sistema de reconocimiento de habla, como hablo rápido y vocalizo mal, entiende buenas migas, ¿qué tal estáis? Un modelo lingüístico determinaría que buenas migas, ¿qué tal estáis? Es menos probable que buenos días, ¿qué tal estáis? Y corrige la salida del sistema de reconocimiento de habla. Vale. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a esos grandes modelos lingüísticos como GPT-3, el que se viene, GPT-4, ChatGPT, Bloom y otros frente al teclado predictivo del móvil? El corpus de entrenamiento, ¿de acuerdo? Por supuesto, para determinar si detrás de esa secuencia de caracteres debe ir ni, nice o night, es Night, la novela más corta del mundo. It was a dark and stormy night. Pues necesitas un corpus, ¿vale? ¿Qué sucede con los grandes modelos lingüísticos? Se utilizan sistemas masivos de computación, guiño, guiño, codazo, multivac, cantidades ingentes de texto, guiño, guiño, codazo, multivac, y sobre esos miles de millones de tokens se entrena un sistema. Y entonces, ¿qué sucede? Que el texto predictivo que produce es sorprendentemente verosímil, ¿vale? Y hay mucha gente excitada con ello y ven más allá. Gente flipada de Google que dice que cree que son conscientes. Son tan conscientes como este mando. No son conscientes, ¿de acuerdo?
Es un sistema que le das texto y te produce más texto. Fin de la historia. ¿Qué sucede? Sucede que cuando tú entrenas un sistema con cantidades masivas de texto, miles de millones de palabras, pues ¿a dónde acudes? Acudes a Internet, ¿de acuerdo? Referencia para gente menos joven. La montaña de basura. Fraggle Rock, buscadlo, ¿vale? Serie fantástica. La montaña de basura es literalmente una montaña de basura, ¿vale? Que es consciente y tremendamente sabia. Y los Fraggle acuden allá como oráculo. Le hacen preguntas y ella da respuestas. Como alguna gente quiere ir a ChatGPT. A veces las respuestas son misteriosas, crípticas. Los Fraggle insisten, pero la montaña se oculta y esas dos especies de animalillos decían: la montaña de basura ha hablado. ¿Vale? Diréis, ¿qué pasa con los grandes modelos lingüísticos? Pues que son montañas de basura parlantes. Y mientras que la montaña de basura de Fraggle Rock era tremendamente sabia, pues si tú coges y entrenas con textos sacados de la web y entrenas con miles de millones de tokens, no te pones a mirar lo que hay ahí. Sí, está Wikipedia, las obras completas de Shakespeare, la Enciclopedia Británica, Foro Coches, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que a poco que empujes al sistema, pues todo ese discurso misógino, homófobo, racista, xenófobo, antivacunas, anticambio climático, que se mete con la gente con discapacidades o con dificultades del lenguaje como Arévalo, pues acaba saliendo, la cabra tira al monte. Y diréis, no, ChatGPT mejoró mucho. No mejoró mucho. Al final, la inteligencia artificial, como en Soylent Green, es gente, ¿vale? Es gente que escribe los textos, en el caso de las imágenes es gente que dibuja, que pinta, que diseña, y al final es gente en países en vías de desarrollo cobrando una miseria para lidiar con lo peor de lo peor. ¿Por qué ChatGPT no es tan ofensivo, racista, homófobo y básicamente criminal como era GPT-3? Porque a $2 la hora pagaron a gente de, creo que era Kenia, a que salidas que los usuarios habían marcado como problemáticas, pues qué sé yo, narraciones excesivamente violentas, por ejemplo, o excesivamente racistas, o sacando lo peor de la humanidad, pues tenían que trabajar con ello para entrenar sistemas que lo detecten. Es decir, no puedes evitar que un sistema entrenado con texto de esa naturaleza no genere texto de esa naturaleza, pero le puedes poner una fase posterior que lo detecte y avisa al usuario y lo peor de lo peor no lo saque, ¿de acuerdo? Por esa razón, además de trabajar con GPT-3, no ChatGPT, GPT-3, entrada y genera salida, vamos a trabajar con Bloom. Bloom es un proyecto abierto, la arquitectura de la red neuronal es virtualmente idéntica a GPT-3 y cambia dos cosas. El conjunto de textos de entrenamiento. Al final hay una transparencia con literatura y podéis consultar cómo se construyó ese corpus, y el hecho de que no le han puesto salvaguardas, es decir, no hay correa y bozal que limite lo que va a generar Bloom, ¿vale? Más que tu sentido común. Entonces el proceso va a ser muy sencillo. Vamos a ir de menos a más. Empezamos con el chiste del mono y el pianista, y lo que vamos a hacer es darle todo el chiste hasta la parte en que le hace la pregunta al pianista, ¿vale? Y vamos a ver qué punchlines, qué remates nos generan GPT-3 y Bloom. ¿De acuerdo? Venga. ¿Usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? Ah, sí, el mono es mío. Es una broma que le hago a mis amigos. Cuando alguien pide whisky, el mono mete los cataplines. Bueno, vale. Pues muy bien. Después de muchas conversaciones con ChatGPT, ChatGPT no sabe lo que son cataplines, ¿vale? Se lo tuve que explicar, porque tenía la manía, ChatGPT, de que el mono metía los cataplines en el vaso y se iba y los dejaba. Como en la película esta de Pierce Brosnan, que invita a la abogada a beber un huevo de chivo y
y le explica lo que es, pero luego resulta que era una cereza, una guinda, ¿vale? Entonces, ChatGPT no sabe lo que son cataplines. Otra, a continuación. ¿Usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? El tío que toca el piano responde claro, cuando hay un botellín en el suelo, el mono siempre se agacha y pone los cataplines dentro del vaso para ver si hay algo. Ya te ríes por lo absurdo. Pero es surrealista. O sea, si te pones en plan, yo qué sé, pues esto es dadaísta. Vale, pero tiene poco sentido. La tercera. ¿Usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? Claro, es para que no te aburras mientras tomas tu whisky. Te ha hecho un pequeño show. Un periodista pues diría, la artificial se pone pasiva-agresiva. Pero no, simplemente es texto, ¿de acuerdo? Bloom. De Bloom solo puse una continuación. ¿Por qué? Porque mientras que GPT-3 hacía finalizaciones cortas, un punchline, Bloom divagaba y divagaba. Y lo que sí os puedo decir es que rápidamente empieza a introducir más palabras malsonantes, es decir, Bloom sí sabe lo que son cataplines, y rápidamente había violencia, ¿de acuerdo? Rápidamente. Bueno, ¿qué os parecieron los chistes? A ver, manos arriba quien le dé un aprobado. Bueno, ¿os gustaron? Bueno, anda, oye, pues hay negocio aquí, hay negocio. Sois un público fácil. Bien, Bloom. ¿Usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? Y el pianista, mira, no lo sé, pero si lo que vas buscando es tono, puedes probar de cantar algo. A todo esto el mono que iba dando brincos por todo el bar y se posaba en una banqueta de un piano y tocaba. Después de ponerlo todo perdido de mierda y dar unos saltitos encima del piano, el mono coge el vaso, se lo lleva y se pone a beber. El barman se cabrea. Oye, tú, ¿por qué no le das la vuelta al vaso para que beba? Pues eso, o que me den el giro a mí. Y esto podía seguir. O sea, no acaba, no hay punto. Simple y llanamente sigue divagando. Fijaros que ya introdujo mierda, el camarero ya se cabrea. La continuación al final era como en la canción de Estopa, tiros y más tiros, ¿vale? Era terrible. Es decir, ChatGPT-3 se moderó, ¿vale? Opiniones. Venga, no. Los chistes del chistoso. Insisto, hay trazas de misoginia. Los podéis leer, pero os traje aquí uno concreto, para que captéis el estilo, ¿vale? Lo paladeéis. La señora Jones miró la tarjeta de la fortuna que había salido de la balanza automática cuando su marido insertó la moneda. Comentó, aquí dice, George, que eres afable, inteligente, previsor, diligente y atractivo para las mujeres. Dio vuelta a la tarjeta y añadió, y también se han equivocado con el peso. Bueno, chiste de los años 50, ¿vale? Hagamos una situación pasivo-agresiva en un matrimonio. Si queréis más de esto, buscáis en YouTube matrimoniadas. Bien, ¿qué hace GPT-3 con esto? ¿Cómo se generaron los chistes? Vale, la idea fue muy sencilla. Lo que se le dijo fue, el prompt era, aquí va una lista con 30 chistes. 1, primer chiste del chistoso. 2, segundo chiste. 3, 4, 5, 6, 7, punto. Continúa. La lista de 30 chistes acabó en el 20, pero bueno, hubo que hacerlo varias veces. Y seleccioné, es decir, estos son los chistes de los que hizo GPT-3 que me parecieron más graciosos. Un hombre entra a un bar con un mono en el hombro. El dueño dice, ¿de dónde has sacado ese mono? El hombre contesta, lo encontré mientras paseaba por el bosque. El dueño dice entonces, ya, y yo encontré una lámpara mágica. El hombre contesta, ¿y qué? ¿Un deseo? El dueño responde, no, una bombilla. ¿Por qué insiste en sacar monos? Mono y cataplines, mono pianista, mono y máquina de escribir, me metió monos. Y dije, bueno, pues venga, otro mono. Segundo chiste. Una mujer entra a la peluquería y le pregunta al peluquero, ¿qué me aconseja? El peluquero contesta,
A eso depende de usted. ¿Qué le gustaría? La mujer responde. Un cambio radical. El peluquero exclama entonces. Oh no, no me gustan los riesgos. Los riesgos. Vale. Último. Chiste gracioso. Un pastor estaba predicando a su congregación y dijo, si alguno de ustedes desea acercarse a mí, le diré algo que le hará inmortal. Un hombre de la congregación se levantó y dijo, pastor, yo quiero oír eso. El pastor le respondió, siéntese y espere su turno. Bloom. Le doy esos chistes con trazas de misoginia y rancios de los años 50 y esto es lo que me dio. Entre otras, dio cosas peores, ¿vale? Cogí lo que me parecía que era representativo sin ser escabroso. El soldado y la enfermera terminaron su relación de 6 semanas justo a las 10 de la mañana. Alguien dio un aviso a la policía. La enfermera fue detenida en su habitación y encarcelada. La llevaron a la comisaría de policía y la interrogaron. Su declaración se leyó. Inadecuada para la moral pública, dijo el juez. Nos han dicho que esta mañana abandonaste a tu novio en la mesa de operaciones. Con el inicio y el final a lo mejor se puede... Pero claro, toda la parte de la detención, la declaración policial, la inadecuación para la moral pública es raro, ¿vale? ¿Opiniones? ¿Os gustan estos chistes? Entonces la cuestión es que Bloom ya empieza a enseñar los dientes. Tú le das chistes rancios de los años 50, jiji, jaja, adulterio, relaciones pasivo-agresivas y te hace un microrrelato de la criada. Hay una pareja y la moza acaba en la cárcel. Dices tú, estás empezando a ponerte un poco chungo, Bloom. Recordad que la única diferencia entre Bloom y GPT-3 son las salvaguardas, ¿vale? Chistebot. ¿Qué tipo de chistes hay en el capítulo de Chistebot? Os pongo una selección para que captéis el estilo. ¿Sabéis que se ha quemado la mansión del gobernador de Alabama? Ha ardido casi todo el camping. ¿Qué ves cuando se agacha el pollero? Los huevos. No dejaría que Adam Sandler me lamiera mis tetas caídas, ni por $1.000.000 en tampones de Oprah. Vale, ese es el estilo, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de humor pueril de South Park. Con GPT-3 lo que sucede es que es la primera vez se hizo lo mismo. Esta es una lista de 30 chistes, se le dan todos los chistes numerados de Chistebot y se pone un numerito para que continúe. Y en cuanto ya llevaba como media docena, me saca este aviso. Content warning, ten cuidadín con lo que haces con esto. Es decir, el perro ya está tirando de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Os traigo aquí una selección de chistes que me parecieron graciosos y lo que he hecho ha sido pensar mal. Porque insisto que lo que hacemos con lo que generan los modelos lingüísticos es poner nosotros la interpretación. Entonces lo que hice fue darle vueltas a todos los chistes para ver si alguien se iba a sentir ofendido, ¿de acuerdo? Porque claro, encima que salgo en estas pintas, que salgan chistes aquí obscenos, racistas o cualquier cosa. Entonces hay pitidos en lo que generó GPT-3 que igual pensando mal, gente con la mente sucia, ve algo ofensivo. Vamos a ver lo que nos hizo. ¿Cuál es el chiste favorito de los monos? 1, 2, 3. ¿Cómo se llama la abuela de Super Mario? Superabuela. ¿Por qué los pingüinos llevan sombrero? Para no quemarse el culo con el hielo. ¿Sabéis por qué los no van a la iglesia los domingos? Porque están demasiado ocupados observando a los vecinos. ¿Qué es más grande que una vaca? La ignorancia. Entonces, bueno, tú pones a GPT-3 y pagas a gente por 2 euros la hora a filtrar aquello y, bueno, a lo mejor sacas algún chiste que tiene un pase. La cuestión es que, insisto, no os voy a decir lo que decían los pitidos, porque es lo que ve cada uno, es como un test de Rorschach. Tú lees el chiste, igual hay gente que dice no lo entiendo y hay gente que, buscando el lado malo, encuentra que es un chiste y que es ofensivo, las dos cosas a la vez. Normalmente si le intentabas encontrar la gracia es que era ofensivo, ¿vale?
¿Opiniones? Bueno, hay gente que le gustó. ¿Te gusta el humor surrealista? La literatura computacional puede ir por ahí los tiros, pero obviamente no es dar un botón y que te genere los textos. Tú tienes que ver, en plan susurrador de IAs, que ahora eso es un trabajo, prompt engineer, cómo hacer que genere textos y luego cribarlos. Bloom. Bloom ya se le fue la pinza, si nos ponemos a antropomorfizar, mucho. Y cuando digo mucho, digo exagerado. O sea, chistes escabrosos, no. Lo siguiente, ¿vale? Estos que puse aquí son los que me parecieron moderados y en los que no tenía que pitar todo el chiste, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Como no os voy a decir lo que hay en el pitido, simplemente rellenad con lo que se os ocurra más bestia, más bruto, más sucio y luego pensáis si ese es un chiste que contaríais entre gente educada. ¿Le darías a Ulaurie un caramelo sin envolver? De ninguna manera, es como si le vieras haciendo con el papá. En la primera cita de mi tío con mi tía, él le regaló un collar de diamantes, después le compró unas flores, le llevó a un restaurante de lujo, y finalmente la llevó al hotel y le dijo, voy a hasta... Una vez le preguntaron a la maestra de mi sobrina qué pasaba si uno se comía. Mi sobrina estaba sentada detrás suyo y su respuesta fue eso se llama perrito caliente. ¿Qué tienen en común Miley Cyrus, Lady Gaga, Taylor Swift, Demi Lovato y Selena Gómez? Que las cuatro hacen la misma mierda y cobran cada una $1.000 millones por hacerla. Los gilipollas, todavía. Estos eran los suaves, ¿de acuerdo? O sea, había chistes que básicamente, si os dais cuenta, son meter palabras soeces, actos sexuales, celebrities, y hubo toda una panoplia de relaciones románticas, y cuando digo romántico ya sabéis que no es romántico, entre miembros de la misma familia con lazos de sangre, ¿vale? Dicho de otra manera, tú entrenas con lo que hay en Internet, y ojo que cuando leáis el artículo diciendo cómo se construyó el corpus, dice que se filtró pornografía. Y te salen cosas de este estilo si no tienes a gente mal pagada filtrando y entrenando algo que diga, ostras, esto no se puede sacar a la luz, ¿vale? Entonces, os hicieron gracia porque rellenasteis, ¿vale? Esa es parte de la magia de estos modelos lingüísticos. Entonces, opiniones. No digo si os reísteis, digo, ¿contaríais esos chistes con el relleno que le pusisteis en el hueco? No, no. Entonces la cuestión es, muy bien, estamos llegando al final. ¿Hemos aprendido algo? Vamos a ver si hemos aprendido algo. Para explicarlo, voy a utilizar una tira, que no un chiste, de Mafalda, ¿vale? ¿Qué pasa con los grandes modelos lingüísticos? Que son estupendos para producir artefactos con una apariencia de verosimilitud, ¿de acuerdo? Y a mucha gente la impresionan. La mala noticia es que los seres humanos somos fácilmente impresionables, ¿vale? Y con el trabajo que generan el producto de los grandes modelos lingüísticos, estamos haciendo nosotros mucho trabajo, interpretando. Leemos más de lo que el modelo dice. ¿Por qué? Porque al final, el modelo lingüístico es un sistema de generación de texto predictivo. Fin de la historia. Te genera texto que es probable que siga al texto anterior, ni más ni menos. Si le pides que genere texto informativo, puede ser que a veces sea factual, puede ser que a veces simple y llanamente sea una trola, pero en las dos ocasiones va a sonar muy razonable. Y si le pides que genere texto humorístico, tiene una tendencia a acabar siendo fundamentalmente ofensivo, ¿de acuerdo? Por supuesto, diréis, bueno, eso eres tú, que tienes envidia de los recursos de estas empresas y lo criticas. Esto es de ayer, Yann LeCun, que lo mencioné antes, diciendo que no es que esté criticando lo que hace OpenAI, lo que está diciendo es que la percepción que tiene el público es errónea, que lo que está haciendo OpenAI no es una cosa extraordinaria. Por supuesto, lo que no puede hacer es, quiero decir, como dicen los anglosajones, si vives en un invernadero no tires piedras. No puede decir que esto son todo pamplinas. Lo máximo que puede decir es que no es
tan impresionante ni que está por delante de los demás. Este es un preprint bastante reciente en el que, digamos que de manera muy razonable, y es una lectura que os recomiendo, lo que hace es desmontar esta percepción, esta antropomorfización, toma, para los que dicen que infantilizamos, mira que cuántas sílabas, antropomorfización de las inteligencias artificiales. No es que la inteligencia artificial sabe, es un sistema de texto predictivo muy caro. Y entonces, aquí pone un ejemplo con Ruanda. Y dice, no, le preguntamos a una persona qué país está al sur de Ruanda. Y la persona dice, Burundi. Pero no nos fiamos de él, porque es una persona. Entonces, lo normal sería ir a Wikipedia y lo comprobarías. Y nadie diría, es que Wikipedia sabe. No, Wikipedia sabe lo mismo que sabe el diccionario de la lengua, no sabe nada. Es una colección de textos, no sabe. Pero si le preguntamos a un modelo lingüístico, el modelo lingüístico, hay gente que dirá que sabe que Burundi está al sur de Ruanda. Mentira, no sabe nada. Simplemente Burundi es una palabra que es muy probable que continúe el texto qué país está al sur de Ruanda. ¿Vale? Entonces, cogí otro sistema de chat, YouChat, ahora que va a ser de pago ChatGPT, estos están promocionándose mucho en Twitter. Oye, que lo nuestro es gratis. Por algo será. Y cogí esto, ¿de acuerdo? Entonces tuve el siguiente diálogo. ¿Qué está al sur de Ruanda? La República Democrática del Congo. ¿Seguro? Que sí, sí, sí. Al sur de Ruanda está la República Democrática del Congo. ¿No Burundi? Dicen, no. La República Democrática del Congo está al sur de Burundi. A ver. Burundi, Ruanda. A ver, yo creo que un crío de primaria esto lo llama estar al sur. Esto es la República Democrática del Congo, que está, no sé, al oeste. Total, que proseguí el diálogo. Y para que tengáis un poquito, no os marchéis de aquí en plan mal, dije, bueno, vamos a ver qué giro le doy a esto para que tenga algo más de gracia. Ya creo que supondréis por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Entonces, bueno, esto es como cuando en Community Abed veía todo en stop motion. Pues el diálogo este en memes. ¿Dónde está Burundi? Poned voz de robot. Burundi está en África Central con fronteras con la República Democrática del Congo, Ruanda, Tanzania y Uganda. Vale. ¿Qué país está al norte de Burundi? Burundi tiene frontera al norte con Ruanda. Bien. Así que Ruanda tiene como frontera en el sur a Burundi. A ver. Sí. Ruanda tiene frontera al sur a Burundi y al oeste a la República Democrática del Congo. Probamos de nuevo. ¿Qué país está al sur de Ruanda? La República Democrática del Congo. Es texto predictivo. No sabe nada, no es una inteligencia artificial, no es un genio, no es magia. Es texto predictivo con esteroides, ¿vale? Los esteroides son miles de millones de tokens en corpus y cientos de millones de dólares gastados en GPUs y en huella de carbono. Que oye, que está bien. Acaba la tira. La verdad desilusiona a la gente. Se siente, ¿vale? Resulta que soy un aguafiestas. Pero quiero daros algo, ¿de acuerdo? Sois un público muy agradecido y quiero daros algo. Entonces quiero daros el mejor chiste del mundo, ¿vale? Este es Richard Wiseman. Richard Wiseman es psicólogo e investigó muchas cosas llamativas e interesantes y en torno al año 2000-2001 quiso encontrar el mejor chiste del mundo. Decenas de miles de personas mandaron sus chistes y votaron chistes. Y encontraron el mejor chiste del mundo. Diréis, bueno, pero es un chiste humano. Bueno, sí, es un chiste humano. Mejor chiste del mundo. Dos cazadores están en el bosque cuando uno de ellos se derrumba. Parece que no respira y sus ojos están vidriosos. El otro cazador saca su teléfono y llama al 112.
Mi amigo está muerto. ¿Qué hago? El operador dice, por favor, cálmese. Le puedo ayudar. Primero asegúrese de que está muerto. Hay un silencio. Luego se escucha un disparo. De vuelta al teléfono, el cazador dice, vale, ¿y ahora qué? El mejor chiste del mundo. Diréis, pero esto era de chistes e IAs. Mandaron chistes generados por ordenador. Chistes generados por ordenador en 2001, ¿vale? Y hubo uno, el mejor chiste contado por un ordenador, que fue mejor que 1/3 de los chistes humanos. Entonces tú, bueno, no está tan mal. Entonces, el mejor chiste generado por ordenador del año 2001. Problema. Mientras que los chistes humanos que atraían a la gente funcionaban en diversas culturas, simplemente en vez de llamar al 911, llamas al 112, lo puedes contar en otro idioma. Los chistes generados por ordenador hace 20 años, fundamentalmente jugaban con juegos de palabras. Entonces solo funciona en inglés. What kind of murderer has moral fiber? A serial killer. What kind of murderer has moral fiber? A serial killer. Diréis, ¿se ha avanzado algo? Juzgad vosotros con lo que os di de Bloom y GPT, con la máquina de escribir y Tarzán y su VIP, madre, buscan piso en Alcobendas. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bien, entonces, ¿a qué ha llegado? Que igual se arrancan a aplaudir y opacan el final. En la última transparencia tenéis recursos extra que os voy a comentar, ¿vale? ¿Por qué el chiste sumerio no tiene gracia? ¿Vale? La literatura de los lingüistas, este libro fantástico y muy reciente sobre cómo desarrollar sistemas automáticos que produzcan comedia. El paper fundacional de GPT-3, un paper súper crítico con los grandes modelos lingüísticos, la página donde podéis juguetear con Bloom, el paper que describe Bloom, el paper que describe el corpus de Bloom. Para quienes estéis pensando en usar GPT para los trabajos, detector de texto generado por IA, ¿vale? Y para quien piense que puede haber negocio aquí, este es un bot de Twitter desarrollado por un humorista americano, tiene patentes, ¿vale? Intenta venderlo, en el que básicamente le escribes, le das un pie y el bot genera el punchline, ¿de acuerdo? Según él, en sus propias palabras, el 44% de las ocasiones los chistes son graciosos. Entonces, le pedí el favor. Un mono, un extraterrestre y multiva que entren en un bar. Y el bot dice, ¿qué es esto? ¿Un chiste cósmico? Creo que se cayó en el 55% de ocasiones en que gracioso no es. Y esto que se ve fatal es una charla que di en filología sobre modelos lingüísticos y similares y hablando de la web. Cómo dejar de preocuparse por el canon occidental y abrazar la web. Y respecto a la... Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pues básicamente es... no sé si era la charla que esperabais, no sé si es la charla que os merecéis, pero es la charla que os habéis encontrado. Gracias por venir. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a Dani por venir. Yo creo que nos hemos reído bastante con la charla, así que ha estado bastante bien. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, de verdad. Y comentar que tuvimos un cambio en el horario, entonces la charla que estaba prevista ahora a las 11:15 va a ser a la 1:30, así que nos volveremos a ver aquí a las 12:30. Muchas gracias por venir.